Mi nombre es Juan Ramón Báez, de finanzaenlapráctica.com. Soy instructor y consultor del instituto, ¿verdad? En el Instituto de Finanzas en la Práctica nosotros abordamos principalmente temas relacionados a las finanzas desde el punto de vista práctico. Y es por eso que hoy vamos a tratar en nuestro taller, en esta presentación, de temas relacionados a aspectos prácticos que abordaremos en el taller de análisis económico financiero del 24, 25 y 26 de octubre. Vamos a tratar algunos temas específicos ahora, continuando con los lives anteriores, ya que, como recordarán, habíamos tratado de los pasos a paso para hacer el análisis económico financiero. Comenzamos con el análisis, tratar de estudiar todos estos ratios de actividad o rotación y de rentabilidad. Y un tema bien particular que serían los ratios dinámicos. Comenzamos entonces con los ratios de liquidez. La idea es profundizar un poco en este tema para que se pueda tener una idea acabada para poder hacer la interpretación de los resultados de los indicadores o índices. Bueno, vamos a comenzar un poquito con un pequeño chiste de acontecimiento, ¿verdad? Esto se refiere al caso de una línea aérea que había caído a tierra, ¿verdad? En este caso, el copiloto le informa a su comandante que se está perdiendo altitud. Es decir, el avión está viniendo para abajo. Ahora, el comandante le dice: no se preocupe, yo estoy viendo aquí que estamos yendo a una velocidad óptima. Y ya saben el resultado final, ¿verdad? Es decir, el Boeing 747 se había caído, ¿verdad? Bueno, esto nos da una idea de la importancia de tener una información conjunta de todos los indicadores. No solamente preocuparse por la velocidad, también es importante preocuparse por la altitud, ¿verdad? En este caso específico. Y en el caso de los indicadores financieros, entonces, además de preocuparse por los ratios de liquidez, preocuparse por los de endeudamiento, de rotación y de rentabilidad. Bueno, cuando hablamos de análisis económico financiero, esto se basa principalmente en tres pilares fundamentales. Vemos acá la rentabilidad. El otro pilar sería el riesgo y la liquidez. ¿Qué pasa cuando el costo financiero de una deuda se abarata? Lógicamente, la rentabilidad de la empresa va a aumentar porque va a tener menos costos financieros. Por otro lado, esto va a ser un estímulo. Esto va a ser un estímulo a endeudarse más. O sea, en este caso, el riesgo se va a incrementar. El riesgo financiero, porque está aumentando el endeudamiento. Cuando el riesgo financiero se incrementa,
lógicamente va a implicar también una reducción de la liquidez. Y hoy básicamente vamos a hablar de lo que es la liquidez. Vamos a analizar la liquidez. Y tenemos acá, cuando hablamos de liquidez, básicamente, como vimos en el curso, en la presentación anterior, tenemos el ratio de liquidez corriente, el ratio de liquidez inmediata y el ratio de liquidez seco. Bueno, vamos a tratar estos tres tipos de indicadores. Nosotros en la parte práctica solamente nos habíamos limitado al ratio de liquidez corriente y liquidez inmediata. Bueno, ¿qué pasa entonces? Esto es un gráfico bien conocido ahora. Esto sabrán, ya ustedes saben que esto resulta de graficar el análisis del balance en porcentaje. Ven ustedes acá los 5 componentes de la estructura de un balance. En el lado izquierdo tenemos el activo corriente y el activo no corriente, ¿verdad? Y en el lado derecho tenemos el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto o capital. Acá tenemos, en el lado izquierdo tenemos entonces el punto de vista de finanzas, las inversiones de la empresa, es decir, hace inversiones en activo corriente y en activo no corriente. Y aquí tenemos las fuentes de los recursos. El pasivo circulante, el pasivo no circulante y el patrimonio neto. También habíamos visto en esa presentación anterior que había una relación entre los componentes. Habíamos dicho que había una relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y que también había una relación entre la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente con el activo no corriente. Y también habíamos ponderado que el capital tendría que tener un cierto porcentaje con respecto al pasivo. Bueno, eso ya estamos dejando para que ustedes puedan ver de nuevo el live anterior para interiorizarse estos temas. Bueno, ahora lo que nos interesa, el activo corriente, la relación que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente menos el pasivo corriente es igual al capital de trabajo neto. Es el capital de trabajo neto. Esto es el capital del trabajo neto. Bueno, esto como ven en la fórmula, aquí va a surgir valores monetarios. Valores monetarios que solamente va a ser útil si nosotros le acompañamos a esos valores monetarios a través del tiempo dentro de la propia empresa. No podemos usar estos valores monetarios para comparar con otras empresas. Esa es la limitación del indicador capital de trabajo neto, que solamente sirve para comparar la evolución de este tema, de este ítem en la propia empresa a través de los años. Bueno, para poder un poco romper esta restricción, entonces vamos a pasar al otro indicador que surge lógicamente de estos dos componentes, que es el índice de liquidez corriente, que pone foco en el corto plazo. Tenemos acá en primer lugar el activo corriente o circulante, ¿qué sería el activo corriente o circulante? Lo que podemos convertir en dinero en el corto plazo. Habíamos hablado de corto plazo como siendo un periodo de no más de un año desde la fecha del balance. O sea, si tenemos un balance al 31 de diciembre del 2016, todo lo que nosotros podemos convertir en dinero en el 2017 sería activo circulante o corriente. Bueno,
El denominador de este indicador sería el pasivo circulante. ¿Y qué es el pasivo circulante? Lo que precisaremos pagar en el corto plazo. La deuda que debemos pagar en el corto plazo. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto, de esta división? Entonces tendríamos ahí una cifra que indica que por cada un guaraní que pagaremos en el corto plazo, ¿cuánto esperamos recibir en términos del activo circulante? O sea, por cada un guaraní de deuda, ¿cuánto de deuda de corto plazo, cuánto de activo circulante tenemos? Lógicamente, cuanto mayor, mejor. Y habíamos dicho también, esto puede ser el mejor taller de la ciudad. Pero ¿qué pasaría si su stock estuviera en gran parte conformado por repuestos para corcel? Entonces, que actualmente al quedar en desuso este tipo de autos ya no tendría una salida. Entonces, para poder evitar este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces se recurre al otro indicador de corto plazo sin stock o sin mercaderías, que es el índice de liquidez inmediato. Lógicamente, vamos a quitar del activo circulante el stock y lo vamos a dividir por el pasivo circulante, que es lo que vamos a precisar pagar en el corto plazo. Bueno, aquí va a resultar un índice, ¿verdad?, que nos va a decir básicamente por cuánto de dinero vamos a recibir, en este caso de dinero mismo y de cuentas a cobrar, para pagar el pasivo de los stocks. Bueno, ahora, si uno está bien apurado, ¿verdad?, es decir, le interesa el dinero ya, entonces hay otro indicador, ¿verdad?, que nos permite determinar cuánto de dinero o de disponibilidades tengo para mi deuda de corto plazo. Ese indicador es altamente conservador. Es decir, deja dinero, solamente disponibilidades, le excluye cuentas a cobrar y stock y lo confronta con el pasivo circulante. Aquí tenemos la fórmula, el índice de disponibilidad, vamos a llamarlo, ¿verdad? Y lógicamente en el numerador vamos a tener solamente disponibilidades, o sea, dinero en caja y dinero en bancos. Y vamos a confrontar con el pasivo circulante, o sea, lo que vamos a pagar en el corto plazo. O sea, el resultado de este indicador nos va a decir que por cada un guaraní que pagaremos en el corto plazo, cuánto de dinero estoy teniendo. Lógicamente, cuando un libro, que aquí tenemos el autor que se llama Bruni, es un libro brasilero, entonces vamos a tratar de ver esto, en la práctica, ¿verdad? Es decir, cómo aparece esto en un balance de una empresa paraguaya, que nosotros ya vimos. Este es el balance de Confar. Y aquí tenemos el indicador, en este caso, la liquidez corriente, que es el activo corriente dividido el pasivo corriente. Y podemos fácilmente determinar de nuevo cuánto es este índice. Entonces nos vamos al 2015, vamos a mirar el balance, ¿verdad? Vamos a quitar el activo corriente y lo vamos a dividir por el pasivo corriente. Entonces aquí tenemos el resultado, ¿verdad? En este caso 4,49. O sea, acá tenemos al final del 2015, esta empresa tenía por cada
un guaraní de pasivo corriente tenía 4,49 de activo. Entonces es una situación óptima. Vamos a ver el otro indicador un poco más conservador, como ven ustedes, del activo circulante. Ponemos paréntesis acá, del activo circulante del año 2015. Nos vamos al total de activo corriente, le vamos a quitar, le vamos a sacar bienes de cambio, vamos a cerrar el paréntesis y lo vamos a dividir de nuevo por el pasivo circulante, que en este caso, y ahí ya sale 3,16. Vamos a copiar esta misma cifra, esta fórmula para el año siguiente, y ahí vamos a ver cuánto sale. Sale 3,77. ¿Qué nos dice este índice? Que por cada un guaraní de pasivo de corto plazo, la empresa tiene 3,77 guaraníes en dinero y cuentas a cobrar. Y que comparado con el año anterior hubo un pequeño mejoramiento. Y este indicador, como habíamos mencionado, tendría que estar en torno a 1. Y pues vemos acá que está muy por encima de 1. En este caso, 3,77. Bueno, con esto terminamos. Como ven ustedes, que cómo se está relacionando, ¿verdad? Por eso a nuestro curso le damos un enfoque muy práctico. Es decir, de lo que está en los libros estamos yendo a una empresa real. Eso es lo que... Por eso también le llamamos taller a ese evento, ¿verdad? Porque aquí estamos practicando, ¿verdad?, los conceptos aprendidos en los libros, ¿verdad? Cómo se utiliza eso en la práctica. Bueno, ahora vamos a ir al otro indicador importante, ¿verdad? Este va a ser un poquito más largo. Este indicador, que es el indicador, el indicador de endeudamiento. Es decir, aquí en este punto, en este segundo punto, vamos a analizar el endeudamiento. Bueno, volviendo a ese mismo gráfico que tuvimos al inicio, ¿verdad? Vemos que cuando la deuda es relativamente barata, se incrementa la rentabilidad, y al haber un incentivo a endeudarse, entonces el riesgo financiero también aumenta y lógicamente la liquidez decrece. Bueno, entonces aquí se está dando un principio fundamental que es importante que a partir de ahora ya quede bien claro, que a un aumento de rentabilidad siempre le corresponde a un aumento de riesgo. Siempre eso se tiene que dar. No existe una situación en donde haya aumento de rentabilidad y baje el riesgo. Siempre el riesgo aumenta. O sea, esto nos lleva al dicho popular que dice que siempre cuando aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Bueno, pasamos ahora entonces a ubicarnos, ¿verdad?, al análisis de las deudas, o sea, del endeudamiento en el balance general. Vamos a ver acá, este es el lado derecho de nuestro balance, ¿verdad? O sea, del pasivo. Esta parte es el pasivo. Vemos acá que tenemos primeramente el pasivo corriente. Habíamos dicho que son obligaciones que se tienen que pagar en un plazo no superior a un año desde la fecha del balance. El pasivo no corriente son deudas de largo plazo, y el patrimonio neto o capital, entonces, son los aportes de los socios y las ganancias retenidas. Este viene a ser el lado derecho del balance. Vamos a ver un poquito más. Vemos que el pasivo circulante y pasivo no circulante vienen a ser recursos de terceros, y que el patrimonio neto viene a ser capital propio, y que los recursos de terceros son de corto y largo plazo. Cuando hablamos de deuda total, entonces hablamos de pasivo circulante más pasivo no circulante.
Ahora es muy importante analizar el costo de la deuda, ¿verdad? Analizar el costo de la deuda. Vamos a ver cómo hacemos esto. Cuando hablamos de deuda, entonces hablamos de capital de tercero. Y cuando hablamos de capital de ese tercero, entonces esto tiene un costo financiero. Y también muchos saben ya que los intereses pagados por las empresas por sus deudas tienen un beneficio fiscal, o sea, para efectos de impuesto a la renta se considera como gastos deducibles. Y esto tiene un impacto financiero. El impacto financiero hace que el costo de la deuda, acá sería en este caso el costo de la deuda y de la deuda misma. En este caso el costo de la deuda está en porcentaje y deuda está en valores monetarios. Si nosotros multiplicamos el costo de la deuda, o sea, la tasa de interés por el monto de la deuda, vamos a tener los gastos financieros. Esta es la fórmula básica. Y habíamos ya mencionado que los intereses son gastos financieros, pero tiene un beneficio fiscal. O sea que vamos a hacer un pensamiento mágico. Nosotros pagamos los intereses por nuestras deudas, pero una parte de esos pagos que realizamos lo realiza el gobierno. Es decir, el costo para nosotros no es totalmente lo que aparece en el estado de resultado, ya que tiene un beneficio fiscal. Parte está pagando el gobierno. Vamos a ver eso cómo funciona en la fórmula. Acá tenemos una situación de una empresa donde tiene un activo de 400, deudas de 0, no debe, y patrimonio neto lógicamente 400, o sea, el pasivo es 400. Por otro lado, en el estado de resultado vemos una ganancia antes de intereses e impuestos de 100. Lógicamente, al no existir deuda, no hay intereses a pagar. O sea, la ganancia ante impuesto queda en 100. Entonces, o sea, es similar a la ganancia antes de intereses e impuestos. Si el impuesto a la renta es de 30%, entonces acá tenemos que pagarle a la renta 70. O sea, la ganancia neta queda en 70. Vamos a ver otra situación. Esta es otra empresa, o la misma empresa en una situación diferente, ¿verdad? Donde además con el mismo activo de 400, pero tiene una deuda del 50% y otra deuda, y otro pone los dueños, o sea, el pasivo total es 400. El resultado de la ganancia ante intereses e impuestos va a ser el mismo, pero acá ya la empresa tiene que pagar el 20% sobre 200, o sea, 40. Y vamos a tener una ganancia ante impuesto de 60. El impuesto a la renta va a ser el 30% de 60, o sea, 18, y nuestra ganancia se va a reducir a 42. Es decir, por el hecho de que esta misma empresa, si recurre a un préstamo, de su ganancia neta de 70 va a bajar a 42. Pero habíamos dicho que este 40 de interés es decir, en cierta manera en este pago el gobierno le ayuda en un 30%. O sea, de los 40 que está aquí, la empresa en realidad paga solamente 70% de 40. Y acá vemos que
la ganancia se redujo de 70 a 42. O sea, en realidad, aquí hubo un desembolso en efectivo de 28. O sea, de 40 que vienen a ser los gastos financieros, el gobierno aporta, en este caso, el 30%, o sea, 12. Lo que en realidad la empresa está pagando, desembolsando en efectivo es 28. Entonces, a ese costo de 40 le damos el nombre de costo aparente, ya que de este se va a extraer el beneficio fiscal. Y esto podemos transformarlo en una fórmula. Este es el costo aparente, ¿verdad? 40, y este es el impuesto a la renta de 30. 1 menos 30 es 70, entonces el costo en sí, en este caso, costo aparente de 20% por 70%, o sea, aquí va a salir 14. Vamos a ver si se da eso. El impuesto a la renta es IR. Acá tenemos el costo aparente de la deuda que está en porcentaje, 20%, y es el costo efectivo de la deuda en porcentaje. Bueno, aquí volvemos a nuestro ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos acá la empresa nada debe y algo debe. En este caso vimos que por el lado de los intereses acá nada debe, no tiene interés, y el otro tiene 40 de intereses. Y la ganancia neta se había reducido de 70 a 42. Esta es la fórmula para calcular el costo efectivo de la deuda, y que se calcula de esta forma: 20% por paréntesis 1 menos 0,30, o sea, 70% de 20% viene a ser 14%. El costo efectivo de la deuda es 14%. O, en este caso, si queremos verle el gráfico, sería 28 sobre 200. 28 sobre 200. Habíamos dicho de que este 40, que está aquí como gasto financiero, 12 pone el gobierno. O sea, la empresa en realidad paga solamente 28 y sobre una deuda de 200. Eso viene a ser el 14%. Y vemos de nuevo el costo efectivo de la deuda es 14%, haciendo esa división. Ahora bien, pregunto, ¿el endeudamiento vale la pena? ¿Vale la pena endeudarse? Vamos a mirar. Entonces, esto ya vimos en la presentación anterior, donde nosotros le llamamos al ROE, que sería la ganancia neta, activo total, nosotros le llamamos rentabilidad del activo. Y el ROE, que es la rentabilidad del capital, ganancia neta sobre patrimonio neto. Estos son expresiones en inglés que en todos los libros de finanzas aparecen. Ya son prácticamente términos acuñados en el español. Por más de que esto significa retorno sobre inversión o retorno sobre activo, y este retorno on equity, retorno sobre capital. Pero son términos ya acuñados en términos del español. Por eso es importante ir acostumbrándose a estos términos, el ROI y el ROE. Bueno, ¿qué pasa con el ROI? ¿Cómo calculamos el ROI? El ROI, aquí tenemos la ganancia neta. La ganancia neta es 70 dividido el total de activos de 400. Vamos a ver, sería 17,5%. ¿Cómo calculamos el ROE? El ROE es ganancia neta sobre patrimonio neto, o sea, 42 dividido 200, que es el patrimonio neto, o sea, 21%. Estamos viendo acá que el ROE aumentó a 21%. Ahora, ¿por qué aumenta a 21%? ¿Por qué este incremento del ROE del 21% al 21%?
Vamos a mirar de nuevo acá los cálculos. Vemos que el costo de la deuda es de 14% anual. La rentabilidad de la inversión es en este caso es del 17,5%. O sea, la rentabilidad de la inversión es mucho mayor que el costo de la deuda. Y en esa situación se produce como lo que aparece acá, que el ROE se incremente a 21%. Bueno, vamos a mirar de nuevo. Analizando el ROI, ¿verdad? La fórmula que vimos, ¿verdad? O sea, la rentabilidad del activo, ganancia neta sobre activos. Y el ROE, la rentabilidad del capital, ganancia neta sobre patrimonio neto. Eso es importante ir acuñando ya, tener ya como parte de su vocabulario, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más adelante viendo qué está pasando acá, ¿verdad? Ahora se pregunta a este señor, ¿por qué el ROE aumentó? Vamos a ver. En este caso vemos que, vamos a ver acá, situación base. El ROE fue de 17,5%. 70 dividido 400 de activo es 17,5%. El costo de la deuda habíamos dicho que era 14, el costo de la deuda efectiva, el costo efectivo 14% al año. O sea, el ROI fue mayor que el costo de la deuda. En esta situación, entonces, cuando el ROI es mayor que el costo de la deuda, la situación hace que la deuda mejora el ROE. Solamente en este caso, cuando la rentabilidad del activo es mucho mayor que el costo de la deuda. En este caso, entonces, el usar deuda hace que el ROE de la empresa mejore. Bueno, esto también, acá tenemos, cuando hablamos de activos, calculamos el ROI, que era 17,5%. También el costo de las obligaciones o las deudas era 14%. Ahora pregunta, ¿cuál es el costo del ROE? Sabemos que es 21%. Pero ¿cómo se llega a eso? El ROI es la media del costo de la deuda más y ROE. Vamos a suponer, estamos partiendo de un escenario del 50% de endeudamiento, entonces acá sumamos costo de la deuda más el costo del ROE, ¿verdad? Dividido 2. Que aquí sacamos, haciendo el cálculo, sacamos el ROE, ¿verdad? Tenemos acá mostrando, ¿verdad?, que el ROE es la media del costo de la deuda y del ROE. El costo de la deuda, en este caso, el costo de la deuda, es la media de la rentabilidad de la inversión y el costo de la deuda. Ese es el ROE. Por eso ustedes pueden ir viendo con más tranquilidad en el material, ¿verdad? Que en este caso voy a aprovechar para que usted ponga ahí su... Ahora que estamos viendo, ¿verdad? Un poquito la parte teórica, lo que es el endeudamiento y su relación, ¿verdad?, con el capital. Entonces, habíamos visto que en la primera parte, que el total de la deuda más el capital viene a ser la estructura, lo que se llama en términos así más elegante, en términos más de finanzas, ¿verdad?, estructura de capital. La estructura de capital no es más que la suma de deudas más capital. Bueno, también habíamos dicho ya en la presentación anterior el efecto que tenía el endeudamiento en la rentabilidad del capital, y que el endeudamiento mejoraba la rentabilidad del capital solamente en el caso de que la rentabilidad del activo era superior al costo de la deuda. Ahora bien, esa es la parte que tiene que quedar de la parte anterior, ¿verdad? Tiene que estar impregnado ya en la mente de ustedes de que la rentabilidad del activo debe ser mayor que el costo de la deuda, y en ese caso conviene endeudarse. Lógicamente hay un tope de endeudamiento que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de endeudamiento, nosotros hablamos de este indicador, ¿verdad?, donde comparamos las deudas. Aquí tenemos las deudas
de tercero o el capital de tercero o las deudas con tercero y como denominador el total de activos. Entonces aquí así calculamos el índice de endeudamiento y este total de activos ustedes ya saben, ¿verdad?, que es la suma de capital propio y cero. Esa es la información fundamental que nos da este ratio. Lógicamente nosotros esperamos, es decir, esto cuando crece empeora, este porcentual cuando aumenta empeora y cuando decrece mejora, diferente del indicador de liquidez. En el indicador de liquidez esperábamos que ese indicador creciera y aquí esperamos que ese indicador cayera. Bueno, también hay otro indicador que se utiliza bastante. En muchos libros aparece este indicador donde comparamos el capital de tercero con el patrimonio neto. O sea, por cada un guaraní de patrimonio neto, cuánto de capital de tercero tengo, ¿verdad? Entonces, este es un indicador también que se utiliza en forma indistinta con el indicador de endeudamiento. Y otro indicador también muy importante, que es el indicador que se llama multiplicador del capital. Vimos ya en el cálculo de los ratios, que era el multiplicador del capital, el total de activos dividido por el patrimonio neto. O sea, muchos le llaman índice de calidad de deuda, índice de calidad de deuda. Esto no es más que deuda de corto plazo, o sea, deudas que vence a no más de un año desde la fecha del balance contra todas las deudas, o sea, la suma de deudas de corto plazo más la suma de deudas de largo plazo. ¿Cuánto pagaremos al todo? Serían las deudas totales, deudas totales. Y esto nos da, ¿verdad?, un índice, en este caso, en porcentaje. Esto se calcula en porcentaje y nos da qué porcentaje de las deudas totales es de corto plazo. Esto es en realidad lo que sale. ¿Qué porcentaje de las deudas totales es de corto plazo? Supongamos que salga 70%. Esto implica que el 70% de las deudas, del total de deudas son de corto plazo. Lógicamente, aquí buscamos que las deudas de largo plazo adquieran preponderancia, o sea, este indicador se aproxime al 0%. Lo máximo va a ser el 100%, en este caso, todas las deudas son de corto plazo. O sea, aquí, repitiendo, ¿verdad?, buscamos que la participación de las deudas a corto plazo en el total de deudas disminuya. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque las deudas de corto plazo tienen un vencimiento, como su nombre dice, de corto plazo. Y eso hace que la calidad de las deudas sea peor. Bueno, entonces, habíamos ya anticipado, ¿verdad?, que la estructura de capital de una empresa, o sea, al lado cuando colocamos el término estructura de capital, estamos hablando del lado derecho del balance, o sea, cómo está conformado el pasivo. En este caso, habíamos dicho que el pasivo tiene una parte que se llama capital propio o patrimonio neto y capital de tercero. Y acá tenemos, esto es para terminar ya la presentación, tenemos este caso que vimos, ¿verdad? En este caso, el caso que vimos, acá tenemos la situación de una empresa que no tiene deuda, tiene activos de 400, lógicamente patrimonio neto de 400, y el pasivo, que en este caso sería el propio patrimonio neto, 400. Y acá tenemos la ganancia antes de intereses e impuestos, no hay interés, y la ganancia ante impuesto es similar porque no hay interés. El impuesto a la renta es de 30%, o sea, de 100 se paga 30 y queda una ganancia neta de 70. Tenemos después otra situación donde hay una participación del 50% de capital de tercero. Así,
el pasivo va a ser 200 de capital de tercero y 200 de patrimonio neto. El GAI sigue siendo igual porque estamos hablando de ganancia antes de intereses e impuestos. Lógicamente, cuando hay deudas deudas hay que pagarlo, ¿verdad? En este caso hay que pagar interés. 20% anual sobre 200 es 40. Hace que la ganancia ante impuesto se reduzca a 60, 100 menos 40, pagando 30% de impuestos sobre 60, entonces el impuesto a la renta es 18% y la ganancia neta es de 42%. Las cosas empeoran, van a ver desde el punto de vista de ganancia neta, a medida que la deuda aumenta, la ganancia neta se va reduciendo por el incremento de los gastos financieros. Vamos a ver un caso extremo, donde el endeudamiento ya no es más 50, sino es 80%. O sea, de los 400, el 20% pone los dueños, 80, y 320 pone terceros, o sea, el 80%. La ganancia ante intereses e impuestos sigue siendo 100, pero en este caso los intereses ya son 20% sobre 320, o sea, 64. El GAI, la ganancia ante intereses e impuestos, ya es 36, 100 menos 64. Y el impuesto a la renta, que es 30% de la ganancia ante intereses e impuestos, es 10,8. Y la ganancia neta es de 25,2%. La cosa está fea desde el punto de vista de ganancia neta. Pero lo importante acá es el objetivo, en este caso del dueño de la empresa, es obtener rentabilidad sobre la plata que pone. En este caso, en el primer caso, el dueño pone todo. Y la rentabilidad del capital, que en este caso sería 70 sobre 400, que es el pasivo, es 17,5%. El dueño pone la mitad y tercero la mitad. En este caso, por más de que se reduzca la ganancia neta, pero ya la ganancia neta se calcula. Y el dueño, el patrimonio neto en este caso, o sea, son solamente 200. O sea, el ROE, en vez de caer, aumenta. Vean ustedes que la cosa no es tan fácil de tomar una decisión. Aquí me endeudo en un 50%. Ya vimos ya en la presentación anterior que la participación de las deudas no debe superar el 60%. O sea, este 80% ya va a ser muy difícil que se produzca, porque no va a haber ninguna institución financiera que ponga 320 y el dueño pone 80. No va a ser una situación muy justa, ya que el que corre en realidad el riesgo va a ser los bancos y solamente va a recibir 64 de intereses. Sin embargo, los dueños poniendo solamente 80 van a recibir, en este caso, 25,2, que sería 31%. No es justa porque los bancos ganan 20% y los dueños ganan 25,2%. Y esta situación no se da. Esto va hasta 60%, donde el dueño pone 40 y los bancos 60, ¿verdad? Bueno, lógicamente en un mundo perfecto sabemos que los gastos financieros van a los acreedores, la ganancia neta van a los socios, y los que en realidad está corriendo riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los accionistas. Los accionistas son los que corren riesgo, por lo tanto tendría que recibir mayor remuneración. Esto hace que en un mundo perfecto el costo de capital es más caro, ya que el dueño es el que está corriendo riesgos. Bueno, pero este costo de capital muchas veces no se ve, ¿verdad? ¿Por
porque está dentro de los dividendos a pagado, ¿verdad? Entonces no se ve, no es tan tangible como el intereses como los intereses que se pagan a los acreedores. Bueno, con esto estamos terminando, ¿verdad? La parte teórica de endeudamiento, y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra planillita, ¿verdad? Para poder calcular estos dos ratios, ¿verdad? Bien simple. El grado de endeudamiento, en este caso, sería el pasivo total. El pasivo total en el 2015. Este es el total de pasivo. 11.000 millones dividido por el activo total. Dividido por el activo total. Vamos a ver el activo total. Acá tenemos el activo total. 65. Este mismo resultado vamos a copiar al año siguiente, ¿verdad? Copiamos acá y tenemos que, en este caso, al 31 de diciembre del 2016, el endeudamiento de la empresa fue de 13,8%. Muy baja, ¿verdad? Además de eso, mejoró con respecto al año anterior, que fue 17,3%. Y como mencionamos, está muy lejos del tope de 60%. Aquí es una situación mejorando, ¿verdad? Y muy lejos del tope, que es 60%. O sea, la empresa tiene una posibilidad de endeudarse mucho más. O sea, tiene mucha flexibilidad financiera. Ahora vamos a ver la calidad de la deuda, que es el pasivo de corto plazo. Para eso nos vamos al pasivo de corto plazo, pasivo corriente, y vamos a dividirlo por el total de pasivo, o sea, pasivo corriente más pasivo no corriente, que es 7.000 más 3.900, son 11.000, ¿verdad? Sale acá 65,2%. Vamos a copiar esta misma fórmula al año siguiente y tenemos 80%. Aquí, ¿qué nos dice esta última información? Que el 80% de las deudas son de corto plazo. Y con respecto al año anterior, que fue de 65,2%, o sea, 65% de las deudas eran de corto plazo, ahora pasa a 80%, o sea, hubo un desmejoramiento. Estamos notando acá cómo estamos transitando, ¿verdad? Transitando de la parte conceptual a la parte práctica, ya que esto es, no puede existir cosa más práctica que agarrar el balance real de una empresa y hacer el análisis correspondiente. Y eso ustedes tranquilamente pueden hacer en su día a día, ¿verdad? Es decir, ya que las empresas, por ejemplo, la mayoría de las empresas que tienen una contabilidad organizada, tienen balances mensuales. Y va a resultar muy fácil ir acompañando, ¿verdad?, estos indicadores financieros a través de los meses. Y uno puede hacer más o menos como hace tener una especie de cuadro de comando, ir acompañando, por ejemplo, ¿qué querría acompañar? Las ventas, acompañar los costos, los gastos, la ganancia, ir acompañando la liquidez corriente, el grado de endeudamiento, y podemos ir acompañando, por ejemplo, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto mes a mes. Pero hay que tener un poco, cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces uno tiene que tomar el cuidado de que el balance es para comparar un dato de balance con un dato de la cuenta de resultados. Tenemos que ajustar la cuenta de resultados, porque si nosotros comparamos el balance, por ejemplo, vamos a suponer, calculemos la rentabilidad al 30 de junio del año, entonces el resultado que nos va a salir va a ser la mitad. Es decir, ahí vamos a tener el beneficio neto de 6 meses contra el activo total. Entonces eso precisamos multiplicar por 2 para anualizar.
Ese es el único cuidado que hay que ir tomando cuando uno va preparando el cuadro de comando de tal forma a transformar principalmente los ratios de rentabilidad. Y también los ratios de rotación también uno tiene que ir transformando, porque cuando hay cuentas de resultado, esto se refiere a un periodo, ¿verdad? Si tenemos cuadros de comandos trimestrales, tenemos que ir anualizando eso. Bueno, ven ustedes entonces cómo es bien práctico el curso que vamos a realizar. Esto es una pequeña muestra de lo que nosotros vamos a ver en el curso taller de análisis económico financiero que vamos a realizar en octubre, ¿verdad? Va a ser una pequeña muestra y va a ser el último curso que realizamos este año. Por eso es importante que ustedes se inscriban a este curso, ya que para comenzar es un curso abierto, ¿verdad? No es fácil organizar un curso abierto porque necesitamos un número relativamente adecuado de alumnos, ¿verdad? Que no es fácil en un curso abierto. Por eso es importante aprovechar esta oportunidad, ya que a lo mejor no van a tener la oportunidad de asistir a un curso tan práctico como este. Yo me juego por este curso, porque considero uno de los cursos más prácticos que estoy dictando, ¿verdad? Porque prácticamente al final, la gran promesa que yo hago acá en este curso es que al final de los 3 días, o sea, al final de 9 horas, ustedes prácticamente van a poder implementar eso en su empresa y van a poder hacer el análisis económico financiero de su empresa, porque no es más que, como estamos viendo acá, agarrar el balance de la empresa, balance publicado que prepara el contador, y colocarlo en un Excel y ahí calcular los ratios. Y ustedes ya en el curso vamos a darle mucha atención a la parte de significado e interpretación. Leer los indicadores. ¿Cómo leer los indicadores? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, les sugiero asistir a ese curso porque va a ser el último curso del año y no es muy fácil repetirlo. Ahora mismo, por ejemplo, le estoy dando un curso a una entidad, era un curso cerrado, ¿verdad? Ya que en su oportunidad ellos no pudieron asistir. Ahora ellos están pagando prácticamente 6 veces más que el costo del curso, ¿verdad? Bueno, antes de terminar, entonces les pido de nuevo que si no hicieron todavía, si les gustó la presentación, si coloquen me gusta y no se olvide de en la parte de comentarios colocar su WhatsApp y su nombre para que nosotros le podamos hacer llegar esta presentación, que es, como ven ustedes, es muy práctico, es muy bueno, la parte teórica es espectacular y la parte práctica sí, es decir, también es bien fácil y directo. Lo más importante es que es fácil, directo y uno puede hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, gracias por la atención y les espero el próximo jueves, donde vamos a tratar uno de los indicadores que lamentablemente no vamos a poder completar, ¿verdad? Ya que nos faltaría una presentación, un live, vamos a tratar los ratios de rentabilidad la próxima sesión, porque no podemos hacer de los dos porque va a ser muy largo. Entonces voy a escoger la parte de ratios de rentabilidad y en el curso vamos a ver los demás, ¿verdad? Bueno, gracias.